Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, deseo que todas ustedes se encuentren bien y también todos sus afectos. Esta es la tercera entrega que hacemos desde la Cátedra Historia de América 1 y hoy vamos a retomar el problema de la periodización. En principio, como siempre decimos, como problemas, donde hay algunos acuerdos y algunas disidencias. En primer lugar, recordar a ustedes cuáles son los tópicos, los criterios que de algún modo hacemos jugar cada vez que nos acercamos al problema de determinar ciertas etapas culturales en esta gran área llamada Mesoamérica o con relación a lo que otros denominan la tradición mesoamericana, que tiene una larga duración que de modo aproximado podemos decir que alcanza los 4.000 años o 4 milenios. Nosotros pensamos que es necesario recordarles que hay un proceso anterior a este primer periodo que vamos a trabajar, denominado preclásico, que es aquel que se llama el arcaico, que va del 7000 al 2500 años antes de Cristo, siempre de modo aproximado, nunca taxativo, y teniendo en cuenta las diferencias regionales. En ese arcaico se da el gran paso a las sociedades que van abandonando paulatinamente el patrón cazador-recolector y de algún modo empiezan a intervenir en el proceso de domesticación de plantas. Quiero decir con esto que surgen las primeras sociedades de agricultores con un patrón cada vez de asentamiento cada vez más sedentario. Es un proceso paulatino, diferente, vuelvo a recalcar, según las regiones. Como siempre, volver a recordarles a ustedes que hay tres tópicos que nosotros hacemos jugar para, de algún modo, notar de sentido estos cortes cronológicos. Y se los recuerdo, uno de ellos es el patrón de subsistencia, el otro es el modo de asentamiento y por último el grado de complejización, de organización sociopolítica o lo que algunos autores denominan la centralidad o centralización del poder. A ellos se suman otros dos elementos que no siempre aparecieron, como uno de ellos claramente podemos reconocer a partir del clásico bien avanzado, que es la importancia de los aparatos bélicos, y aquel que tenemos presente desde esta etapa que hoy vamos a empezar a recorrer juntos, que es el esteticismo o las características centrales de las manifestaciones artísticas en una sociedad. Hay una cuestión que es importante reconocer en esta idea que nosotros planteamos como problematizar cada tema que trabajamos. Para la periodización hay una cuestión central: nunca priorizar un solo criterio. Siempre tratar de tener en cuenta el mayor abanico posible de estos tópicos para que ese uso de un criterio uniforme no nos conduzca a formar o a encarar el problema de la periodización con dimensiones sumamente amplias, donde la unidad taxonómica de las mismas estaría nutrida de una gran nulidad. ¿Por qué? Porque muchas veces los indicadores arqueológicos, más que nada para esta profundidad histórica que estamos trabajando, donde lo único que contamos es con fuentes materiales, con indicadores materiales, no terminen de ser imprecisos y de algún modo no nos obstaculice esta tarea que tenemos de identificar las secuencias de los periodos que vamos trabajando. En razón de esto, volvemos entonces a plantear este primer periodo que nosotros habíamos llamado como preclásico, siguiendo, no lo llamamos nosotros, ¿no? Lo llaman los grandes especialistas del área. Recuerden que para otros es el formativo, y que va en un periodo que se puede de algún modo establecer siempre con carácter aproximativo desde el 2500 a.C., donde ese patrón aldeano se ha consolidado, hasta las primeras eras después de Cristo.
hasta el 200 o hasta el 300 según las áreas. Acá, desde el punto de vista de la organización de la vida material, se consolida el patrón agricultor. Hay un gran perfeccionamiento en torno a las especies cultivadas. Esto garantiza un mayor rendimiento de la producción agrícola y, por lo tanto, plantea dos grandes elementos, por así decirlo. Hay un excedente que permite que un sector de la sociedad se libere de las actividades productivas, y también estas van a ser las encargadas entonces de almacenar y distribuir la población. Esto le da una base material a este primer sector de la sociedad que nosotros arbitrariamente llamamos los sacerdotes, porque están ligados a lo cultico, a ese elemento que nosotros sumamos, que es el de la cosmovisión, y que de algún modo nos da la posibilidad de pensar que han dejado de existir ya las sociedades igualitarias y aparecen las primeras jefaturas, con distintas complejidades, según los casos que tomemos. Y por supuesto estas primeras jefaturas están vinculadas a ese cambio del patrón de asentamiento que está dado por aldeas más o menos aglutinadas a un gran centro cúltico o centro ceremonial. En relación a esto, entonces, empieza a haber una gran diferenciación social. No hay una diferenciación social. No podemos hablar de ningún modo que la sociedad del preclásico podría ser concebida como una sociedad de clases. Simplemente comienza a configurarse una sociedad de rangos, pero hay que llegar al preclásico medio, y concretamente esto lo vamos a trabajar en el mundo olmeca, para ver cómo esto se consolida con los sacerdotes como los primeros especialistas a tiempos completos, y algunos que los acompañan y que son los grandes hacedores, no solamente de la monumentalidad de los centros ceremoniales, sino también a algunos elementos materiales detectados más que nada en lo funerario, que están dando cuenta de la diferenciación social y que serían los primeros elementos del boato que acompaña al sector sacerdotal. Esto quiere decir que desde el punto de vista de la cosmovisión aparece un sacerdocio, este es un término totalmente arbitrario, de tipo regular, que está acompañando este gran proceso de complejización en la producción y en la sociedad. Esto podríamos trabajarlo mucho más, con mayor detenimiento, pero se nos hace muy difícil por las limitaciones que tenemos en tiempo y no poder trabajar con ciertas imágenes y demás. Lo cierto es que entonces estos cambios sociales se plasman con toda claridad en el preclásico medio, que va del 1200 a.C. al 400. Allí los cambios en la producción, los cambios que podríamos hoy llamar, para que ustedes entendieran, tecnológicos, que están dados por nuevos sistemas agrícolas adaptados a los diferentes medios. Estoy hablando de terracería, de poder aprovechar territorios anegadizos, o establecer algunas pautas de irrigación en territorios donde carecería de presencia de agua, las represas, el control del agua. Esto es un elemento que en muchas sociedades antiguas está presente, pero que en Mesoamérica nosotros lo vamos a plantear enfáticamente desde hoy, porque va a dar lugar a grandes cambios y a grandes conflictos a lo largo de esta historia.